Déjame hacerte una pregunta incómoda. Si hoy tuvieras exactamente $2,000 en tu cuenta y mañana despertaras con $20,000, ¿qué cambiaría realmente en tu vida? No me refiero a comprarte algo nuevo. Me refiero a tu tranquilidad, a tus decisiones, a tu manera de pensar. Porque la mayoría cree que la diferencia es solo un cero más, pero ese cero cambia completamente las reglas del juego. Con $2,000 sientes un pequeño alivio. No estás en cero. No estás completamente vulnerable. Tienes un pequeño colchón, pero en el fondo sabes que un solo imprevisto serio puede borrarlo todo. Una reparación del auto, un gasto médico, la pérdida de tu empleo. Esa cifra te da oxígeno, pero no libertad. Ahora piensa en $20,000. No es una fortuna millonaria, no es riqueza extrema, pero es estabilidad estratégica. Es margen de error. Es poder decir no sin pánico. Es tener opciones. Y en el mundo financiero, las opciones lo son todo. Aquí viene lo interesante. La mayoría de las personas pasa años moviéndose entre $0 y $2,000. Suben un poco, gastan, vuelven a empezar. Es un ciclo silencioso que mantiene a la gente ocupada, estresada y reaccionando en lugar de avanzando. ¿Por qué sucede eso? ¿Es falta de ingresos? ¿Mala administración? ¿O algo mucho más profundo? En este video vamos a desmontar la verdadera diferencia entre tener $2,000 y tener $20,000. No desde la fantasía, sino desde la psicología, el riesgo, las oportunidades y la estrategia. Vas a entender por qué cruzar esa línea cambia tu comportamiento financiero, tu nivel de estrés y hasta la forma en que otros te perciben. Pero lo más importante, vas a descubrir cómo dar ese salto de manera inteligente. Porque no se trata solo de ahorrar más, se trata de cambiar tu posición en el tablero. Y aquí está la realidad que pocos dicen. El dinero no solo compra cosas, compra tiempo, compra margen, compra claridad mental. Y cuando tienes claridad, tomas mejores decisiones. Cuando tomas mejores decisiones, generas más dinero. Es un ciclo ascendente, pero solo después de cruzar cierto punto. Entonces la pregunta no es cuánto dinero tienes hoy. La pregunta es en qué nivel estás jugando. ¿En supervivencia estratégica o en apalancamiento real? Quédate hasta el final, porque vamos a desarmar este tema pieza por pieza, y puede que descubras que el salto que parece tan grande, en realidad es más alcanzable de lo que imaginas. Imagina que ambos montos no solo representan dinero, sino decisiones disponibles. Con $2,000 eliges protegerte. Con $20,000 eliges crecer. Con $2,000 piensas en evitar perder. Con $20,000 comienzas a pensar en ganar. Esa diferencia mental transforma cada movimiento que haces. Cambia cómo negocias tu salario, cómo evalúas una inversión y cómo enfrentas una oportunidad inesperada. No es solo capacidad de gasto, es capacidad de estrategia. Y esa estrategia es la que separa a quienes sobreviven financieramente de quienes empiezan a construir verdadera estabilidad a largo plazo. Esa es la frontera invisible que casi nadie entiende hasta que es demasiado tarde. Tener $2,000 no es estar en crisis, pero tampoco es estar tranquilo. Es un punto intermedio incómodo. Es como flotar en el agua sin hundirte, pero sin tocar tierra firme. No te estás ahogando, pero tampoco puedes relajarte. Para muchas personas, $2,000 representa su colchón de seguridad. Es el dinero que les permite dormir un poco mejor por las noches. Si algo pequeño ocurre, pueden cubrirlo. Una factura inesperada, una reparación moderada, un gasto urgente. Pero aquí está el problema. Ese colchón es delgado. En términos financieros reales, $2,000 cubren apenas 1 o 2 meses de gastos básicos para la mayoría de las personas. Eso significa que sigues dependiendo completamente de tu ingreso activo. Si tu salario se detiene, el reloj empieza a correr inmediatamente. No hay margen amplio. No hay tiempo para pensar con calma. Solo hay presión. Y la presión afecta tus decisiones. Cuando operas desde el nivel de $2,000, tu mentalidad es principalmente reactiva. Tomas decisiones para evitar perder lo poco que tienes. Te vuelves conservador, pero no estratégico. Evitas riesgos, incluso cuando algunos riesgos calculados podrían impulsarte hacia adelante. No inviertes porque no es suficiente. No emprendes porque es peligroso. No te capacitas porque mejor guardo el dinero por si acaso. El dinero que debería darte tranquilidad termina paralizándote. Además, aparece algo muy sutil: el miedo constante a regresar a cero. Cuando ya viviste momentos donde tu cuenta estuvo vacía, $2,000 se sienten como un tesoro frágil. Cada gasto duele. Cada decisión financiera genera ansiedad. Y esa ansiedad te mantiene en modo supervivencia. Imagina a alguien llamado Andrés. Trabaja, ahorra durante meses y finalmente alcanza $2,000. Se siente orgulloso. Pero al mismo tiempo, cualquier imprevisto lo desestabiliza emocionalmente.
Cuando su auto necesita una reparación de $900, no solo pierde casi la mitad de su ahorro, pierde confianza. Siente que retrocede. Vuelve al punto mental de nunca es suficiente. Ese ciclo es más común de lo que parece. Con $2,000 tampoco tienes verdadero poder de apalancamiento. No puedes acceder fácilmente a inversiones significativas. No puedes aprovechar oportunidades grandes. Si surge un negocio que requiere $5,000 para entrar, simplemente estás fuera del juego. Observas desde la banca. Y aquí está la parte más dura. Muchas personas se acostumbran a este nivel. Se sienten relativamente cómodas comparado con estar en cero, así que dejan de presionarse para crecer. Se conforman con estabilidad mínima. Pero estabilidad mínima no es libertad. Desde el punto de vista estratégico, $2,000 representan protección, no expansión. Es defensa, no ataque. Es cuidar lo que tienes, no multiplicarlo. Y mientras estés en defensa permanente, el crecimiento es lento. Además, en este nivel, el error financiero cuesta caro. Una mala decisión puede borrar meses de disciplina. Una compra impulsiva significativa puede deshacer tu progreso. El margen de error es pequeño, y eso limita tu capacidad de experimentar. Sin embargo, este nivel también tiene un valor importante. Es el primer escalón real. Llegar a $2,000 demuestra que puedes controlar tus gastos, que puedes ahorrar, que puedes priorizar el futuro sobre la gratificación inmediata. Es una señal de disciplina inicial, pero no es el destino. El error más común en este punto es creer que ya estás bien, que ya tienes algo guardado y puedes relajarte. La realidad es que este monto solo debe ser el comienzo de una estrategia más agresiva y más intencional, porque mientras $2,000 te dan tranquilidad temporal, no cambian tu posición en el sistema. Sigues dependiendo de tu empleo, sigues intercambiando tiempo por dinero, sigues vulnerable ante eventos grandes. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Qué cambia exactamente cuando pasas de protegerte a tener verdadero margen? ¿Qué sucede cuando ya no tienes que pensar cada movimiento desde el miedo a perder? Eso es lo que ocurre cuando cruzas la línea hacia $20,000. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo clave. $2,000 no son el problema. El problema es quedarse demasiado tiempo en este nivel sin convertirlo en un trampolín. Porque si lo usas solo para defenderte, sobrevivirás. Si lo usas estratégicamente para construir el siguiente escalón, empezarás a avanzar. La diferencia entre estancarte y crecer no está en la cantidad exacta, está en la intención con la que la utilizas. Ahora cambiemos el escenario. Tienes $20,000 en tu cuenta. No es una fortuna que te permita retirarte, no es riqueza extrema. Pero financieramente, estás en otra categoría. Ya no estás flotando, ahora estás pisando terreno firme. La primera diferencia no es matemática, es psicológica. Con $20,000, el miedo disminuye. No desaparece, pero deja de dominar tus decisiones. Sabes que puedes cubrir varios meses de gastos sin ingresos. Sabes que un imprevisto grande no te destruye. Y esa tranquilidad mental libera algo poderoso. Claridad. Cuando no estás en modo supervivencia, empiezas a pensar estratégicamente. Con $20,000 puedes dividir el dinero en funciones. Una parte puede ser fondo de emergencia sólido, cubriendo 6 meses o más de gastos. Otra parte puede destinarse a inversión. Otra puede utilizarse para generar nuevas fuentes de ingreso. Ya no todo el dinero está en modo defensa. Parte de él entra en modo expansión. Y ahí es donde todo cambia. Porque el dinero empieza a trabajar contigo. Imagina que decides invertir $10,000 de manera inteligente y conservadora. Aunque generes un rendimiento modesto, el simple hecho de tener capital invertido cambia tu relación con el tiempo. Empiezas a entender que tu crecimiento financiero no depende exclusivamente de tus horas trabajadas. Ese cambio mental es enorme. Con $2,000 evitas riesgos. Con $20,000 puedes asumir riesgos calculados. Puedes entrar en un negocio pequeño. Puedes comprar equipo para iniciar un proyecto. Puedes pagar una capacitación avanzada sin sentir que estás poniendo en peligro tu estabilidad. Tienes margen. Y el margen es poder. Otra diferencia clave es tu capacidad de negociación. Cuando dependes completamente de tu salario, aceptas condiciones que no siempre te benefician. Pero cuando tienes respaldo financiero, puedes decir no a ofertas injustas. Puedes esperar una mejor oportunidad. Puedes negociar desde la calma. La calma financiera se siente distinta. También cambia tu percepción del tiempo. Cuando estás en el nivel de $2,000, cada mes es crítico. Cada factura es urgente. Pero con $20,000, el horizonte se amplía. Empiezas a pensar en años, no en semanas. En crecimiento sostenido, no en sobrevivir al siguiente pago. Eso te convierte en alguien más estratégico. Y hay otro elemento silencioso. Las oportunidades empiezan a aparecer con mayor frecuencia. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque ahora puedes participar. Si alguien te propone una inversión de $5,000 con potencial razonable, ya no estás automáticamente excluido.
Si surge una oportunidad de adquirir un activo subvalorado, tienes capacidad de acción. La velocidad importa. En el mundo financiero, muchas oportunidades son para quien puede moverse rápido. Y la rapidez depende de liquidez. Con $20,000 tienes esa liquidez. Pero cuidado. Tener $20,000 no garantiza éxito. Si mantienes mentalidad de supervivencia, incluso con esa cantidad seguirás jugando a la defensiva. La clave no es solo la cifra, sino la mentalidad de apalancamiento. Apalancamiento significa usar recursos actuales para generar resultados mayores. Significa entender que el dinero guardado sin propósito pierde potencial. Significa asignarlo estratégicamente para multiplicarlo. También reduce el estrés crónico. Y cuando reduces el estrés, tomas mejores decisiones. Estudios sobre comportamiento financiero muestran que la presión económica constante reduce la capacidad cognitiva. En otras palabras, el estrés por dinero te hace pensar peor. Con mayor respaldo, tu mente funciona mejor. Eso se traduce en mejores elecciones. Además, con $20,000 puedes comenzar a diversificar. No todo tiene que estar en un solo lugar. Puedes distribuir riesgo. Puedes construir estructura financiera en lugar de simplemente acumular efectivo. Aquí está el punto más importante. Cruzar esta línea cambia tu identidad. Dejas de verte como alguien que intenta no quedarse sin dinero y comienzas a verte como alguien que administra capital. Esa identidad transforma tu comportamiento diario. Empiezas a preguntarte cuánto rendimiento puede generar cada dólar. Empiezas a pensar en sistemas, no en gastos aislados. Sin embargo, este nivel también trae una tentación peligrosa: el exceso de confianza. Algunas personas, al llegar a $20,000, sienten que ya lo lograron y comienzan a asumir riesgos irresponsables. Invierten sin análisis, gastan para aparentar éxito y pueden retroceder rápidamente. Por eso el objetivo no es solo alcanzar $20,000, es convertir esa cifra en una plataforma de crecimiento sostenido. Cuando lo haces bien, el dinero deja de ser únicamente seguridad y se convierte en herramienta. Y una herramienta bien utilizada no solo protege tu presente, construye tu futuro. Hasta ahora hemos hablado de números. Pero la diferencia real entre $2,000 y $20,000 no está solo en lo que puedes comprar o invertir. Está en cómo piensas, cómo decides y cómo te comportas frente al riesgo. El dinero amplifica tu psicología. Cuando tienes $2,000, tu tolerancia al riesgo es limitada. No porque seas incapaz, sino porque el margen es pequeño. Un error puede significar retroceder meses. Eso hace que cada decisión se sienta pesada. Analizas demasiado. Dudas. Postergas. Y muchas veces eliges lo seguro, incluso cuando lo seguro mantiene tus ingresos estancados. En cambio, con $20,000 tu percepción del riesgo cambia. No se trata de volverte imprudente, sino de entender que puedes absorber impactos. Si una inversión no sale como esperabas, no destruye tu estabilidad completa. Eso te permite actuar. Y actuar genera experiencia. La experiencia mejora tus decisiones futuras. Por eso las personas con mayor respaldo financiero suelen avanzar más rápido. No necesariamente porque sean más inteligentes, sino porque pueden permitirse aprender. Hay algo más profundo aquí: la autoestima financiera. Cuando constantemente estás al borde, tu diálogo interno cambia. Te dices cosas como: ¿el dinero se me va? ¿Nunca es suficiente? Siempre algo pasa. Ese tipo de pensamientos se convierten en identidad, y tu identidad define tus acciones. Pero cuando acumulas $20,000, tu narrativa interna comienza a transformarse. Empiezas a pensar: puedo construir, puedo planear, puedo crecer. Esa seguridad no es arrogancia, es estabilidad, y la estabilidad genera mejores decisiones. También cambia cómo te perciben los demás. Puede que nadie vea tu cuenta bancaria, pero tu comportamiento transmite confianza. Negocias diferente, caminas diferente, evalúas propuestas con más calma. No aceptas lo primero por miedo a quedarte sin opciones. El dinero, en cierto punto, se convierte en poder silencioso. Otro aspecto invisible es la relación con el tiempo. Cuando vives con poco margen, el tiempo es urgente. Todo es inmediato. Pero cuando tienes respaldo, puedes pensar en el largo plazo. Y las estrategias de largo plazo suelen ser más rentables que las decisiones impulsivas de corto plazo. Eso afecta incluso tus hábitos diarios. Empiezas a valorar más la planificación que la improvisación. Empiezas a priorizar la consistencia sobre la emoción momentánea. Ahora hablemos del riesgo real. El riesgo no es solo perder dinero. El riesgo también es no intentar. Cuando estás en nivel de supervivencia, evitar el riesgo parece inteligente. Pero muchas veces es lo que te mantiene estancado. No lanzar ese proyecto. No invertir en esa habilidad. No cambiar de empleo por una mejor oportunidad. Con mayor respaldo, el costo psicológico de intentar disminuye. Y cuando el costo psicológico baja, tu capacidad de crecimiento aumenta. Sin embargo, existe un equilibrio delicado.
Tener más dinero no elimina el miedo completamente, solo lo hace manejable. Si no desarrollas educación financiera y disciplina, puedes sabotear incluso un buen nivel de capital. La clave está en combinar capital con mentalidad estratégica. Porque el verdadero salto de $2,000 a $20,000 no es solo financiero, es mental. Es pasar de una identidad de supervivencia a una identidad de construcción. Y aquí viene algo importante. No necesitas esperar a tener $20,000 para empezar a pensar como alguien que los tiene. Puedes comenzar a desarrollar esa mentalidad desde ahora. Puedes empezar a analizar riesgos de manera calculada. Puedes planear a largo plazo. Puedes construir sistemas. Cuando tu mentalidad cambia antes que tu cuenta bancaria, el crecimiento se acelera. Entonces la diferencia invisible no es el número exacto. Es el nivel de control que sientes sobre tu vida financiera. Con poco margen, reaccionas. Con margen amplio, decides. Y en el mundo del dinero, decidir con calma suele marcar la diferencia entre estancarse o avanzar. Ahora viene la parte práctica. Saber que $20,000 cambian tu posición es interesante. Pero la pregunta real es, ¿cómo llegar ahí sin tardar 10 años? La mayoría intenta ahorrar lentamente. Guardan lo que sobra al final del mes. Pero casi nunca sobra mucho. Y así el proceso se vuelve eterno. Si quieres acelerar el salto, necesitas estrategia, no solo disciplina. Primera estrategia. Optimización agresiva temporal. No se trata de vivir miserablemente para siempre. Se trata de elegir un periodo específico, 6 a 12 meses, donde tu prioridad absoluta sea acumular capital. Revisas cada gasto. Cancelas lo innecesario. Renegocias servicios. Reduces consumo impulsivo. No desde la escasez mental, sino desde un objetivo claro. Construir tu base. Pequeños ajustes constantes pueden liberar cientos de dólares al mes. Y cada dólar liberado es un soldado trabajando para tu meta. Segunda estrategia. Aumentar ingresos de forma intencional. Reducir gastos tiene límite. Aumentar ingresos, no tanto. Aquí es donde muchas personas se quedan cortas. Esperan un aumento salarial pasivamente. Pero el crecimiento acelerado casi siempre viene de ingresos adicionales. Puede ser trabajo freelance, servicios digitales, ventas, comisiones, proyectos paralelos. No importa tanto el vehículo como la intención. Convertir tiempo extra en capital acumulable. Incluso un ingreso adicional de $500 al mes cambia completamente la velocidad. En un año, son $6,000 adicionales antes de considerar ahorro regular. La clave es no elevar tu estilo de vida cuando tus ingresos suben. Si ganas más y gastas más, el salto nunca ocurre. Tercera estrategia. Usar el dinero como multiplicador, no solo como acumulación. Cuando llegas a cierto punto, tal vez $5,000 o $8,000, puedes empezar a asignar una pequeña parte a inversiones conservadoras. No todo al mismo tiempo. No apuestas arriesgadas. Inversiones que generen rendimiento razonable mientras sigues acumulando. Esto crea impulso. El crecimiento deja de depender exclusivamente de tu esfuerzo activo. Cuarta estrategia. Eliminar frenos invisibles. Deudas con intereses altos son uno de los mayores obstáculos. Si estás pagando tasas elevadas, cada dólar que ahorras pierde eficiencia. Priorizar eliminar esas deudas puede ser más rentable que cualquier inversión inicial. También debes eliminar compras emocionales grandes. Un vehículo más caro, dispositivos innecesarios, gastos que aparentan éxito pero retrasan tu construcción real. Quinta estrategia. Establecer metas intermedias claras. $20,000 pueden parecer lejanos, pero dividirlo en escalones lo hace alcanzable. Primero $5,000. Luego $10,000. Luego $15,000. Cada nivel tiene su propia estrategia. Cada meta cumplida refuerza tu identidad de crecimiento. Y aquí está el elemento que acelera todo. Automatización. Configura transferencias automáticas hacia una cuenta separada. Haz que el ahorro sea invisible. Cuando el dinero no pasa por tus manos, la tentación disminuye. Lo que no ves, no lo gastas. Ahora, algo importante. No todos avanzan al mismo ritmo. Algunos podrán hacerlo en un año. Otros necesitarán más tiempo. Pero lo que realmente importa no es la velocidad exacta, sino la dirección consistente. Si cada mes avanzas, aunque sea poco, estás cambiando tu trayectoria. También debes preparar tu mentalidad para el sacrificio temporal. Mientras otros gastan en gratificación inmediata, tú estás construyendo margen. Puede sentirse incómodo, puede sentirse lento, pero recuerda lo que representa cruzar esa línea. Representa pasar de reacción a estrategia. Representa tener opciones. Representa poder decir no cuando algo no te conviene. Y cuando finalmente alcanzas $20,000, no es solo una cifra. Es evidencia de disciplina, enfoque y planificación. Es prueba de que puedes construir.
La mayoría subestima el poder de un objetivo financiero claro, pero cuando tienes claridad, cada decisión diaria se vuelve más sencilla. Preguntas simples como, ¿esto me acerca o me aleja de mi meta? Si te acerca, continúas. Si te aleja, lo reconsideras. Ese filtro mental transforma tu comportamiento. Pasar de $2,000 a $20,000 no es cuestión de suerte. Es cuestión de intención estratégica sostenida. Es combinar reducción inteligente de gastos, incremento deliberado de ingresos y uso progresivo del capital. No necesitas ganar 6 cifras al año para lograrlo. Necesitas enfoque, consistencia y la decisión de dejar de jugar en modo supervivencia. Porque una vez que cruzas esa línea, el juego cambia. Y cuando el juego cambia, tus resultados también. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué cambia realmente entre tener $2,000 y tener $20,000? No es solo un cero más. Es el nivel en el que juegas. Con $2,000 estás protegido, pero aún vulnerable. Estás respirando, pero atento a cualquier golpe inesperado. Tus decisiones nacen desde la precaución, desde el deseo de no retroceder. Con $20,000 aparece el margen. Y cuando hay margen, hay estrategia. Puedes absorber errores, puedes esperar mejores oportunidades, puedes invertir con intención, puedes negociar sin miedo. El dinero deja de ser solo defensa y se convierte en herramienta. También cambia tu mente. Dejas de pensar en cómo sobrevivir el próximo mes y comienzas a pensar en cómo construir los próximos años. Empiezas a evaluar riesgos de manera calculada. Te permites aprender. Te permites crecer. La mayoría de las personas se queda atrapada en el nivel intermedio porque subestima esta diferencia invisible. Creen que necesitan millones para sentir libertad. Pero en realidad, el cambio psicológico comienza mucho antes. Cruzar esa línea no te hace rico automáticamente, pero te posiciona diferente. Te da control. Te da tiempo. Y el tiempo bien utilizado es uno de los activos más poderosos que existen. Ahora lo importante no es dónde estás hoy. Puede que estés en cero. Puede que estés en $2,000. Puede que ya estés más cerca de $20,000. Lo importante es entender qué representa cada nivel y decidir conscientemente avanzar al siguiente. Porque el dinero, bien administrado, no solo mejora tus números, mejora tus decisiones, mejora tu tranquilidad, mejora tu capacidad de construir un futuro más sólido. El salto es real. La diferencia es profunda y está más relacionada con estrategia que con suerte. La pregunta final es simple. ¿Vas a seguir jugando en modo supervivencia? ¿O vas a construir el margen que cambia el juego? Si este video te ayudó a ver el dinero desde otra perspectiva, suscríbete al canal y dale like para seguir aprendiendo cómo tomar el control de tus finanzas y construir verdadera libertad financiera.